Seguimos con nuestro curso de la organización de la Iglesia, dirigido especialmente para los candidatos al diaconado permanente de la diócesis de San Cristóbal. Como veíamos en la introducción, el tema lo vamos a dividir en dos partes, que es la estructura de la Iglesia universal y luego la estructura de las iglesias particulares. Veamos ahora este tema que corresponde a lo que es las estructuras de la Iglesia universal. Pero tenemos que en la Iglesia universal está la figura del romano pontífice como sucesor de Pedro, y luego tenemos en torno al romano pontífice lo que es el concilio ecuménico. Veamos, el romano pontífice tiene la potestad suprema, compete al sumo pontífice y al colegio episcopal en unión con el Papa. El Santo Padre ejerce potestad suprema, plena, inmediata y universal sobre toda la Iglesia y sobre cada una de las iglesias particulares. Habitualmente esta potestad no se ejerce de forma colegial. ¿Por qué? Porque recae en la figura del romano pontífice. Luego tenemos lo que es el concilio ecuménico, que constituye la forma solemne mediante la cual el colegio episcopal ejerce la potestad que le compete sobre toda la Iglesia. El canon 338 dice, el parágrafo 1 dice, compete en exclusiva al Papa convocar el concilio ecuménico, presidirlo personalmente o por medio de otros, trasladarlo, suspenderlo o disolverlo y aprobar sus decretos. La última experiencia del Concilio Ecuménico ha sido el Concilio Ecuménico Vaticano II y ciertamente el Código de Derecho Canónico es posterior al Concilio Vaticano II porque el código es de 1983. Dice, corresponde al Papa fijar las cuestiones que han de tratarse en el concilio, así como determinar el reglamento del mismo. El derecho y el deber de asistir al concilio ecuménico con voto deliberativo compete a todos los obispos que son miembros del colegio episcopal, es decir, a quienes han recibido la consagración episcopal y están en comunión con la cabeza y los demás miembros del colegio y solo a ellos. Además de los miembros del colegio episcopal, el Papa puede llamar también a otros para que participen en el concilio, determinando asimismo la función que deben desempeñar. Si se produce una vacante en la sede apostólica, es decir, por muerte del romano pontífice o por renuncia, durante la celebración del concilio, este se interrumpe ipso iure hasta que el nuevo sumo pontífice decida continuarlo o disolverlo. Esta fue la experiencia del Concilio Vaticano II, en el cual fue convocado por el Papa Juan XXIII, pero él murió en el proseguir del concilio y quedó suspendido hasta que el Papa Pablo VI fue elegido Papa Pablo VI, y el Papa Pablo VI decide continuar el Concilio Vaticano II. Las decisiones o decretos del Concilio Ecuménico solamente tienen fuerza obligatoria si, habiendo sido aprobadas por el Romano Pontífice juntamente con los padres conciliares, son confirmados por el Papa y promulgados por mandato suyo. Idéntica norma rige para los actos colegiales y extraconciliares, es decir, que la importancia y la figura del Concilio Ecuménico tiene como fuerza la presencia del Romano Pontífice. Luego, a nivel de Iglesia Universal, hay otra realidad que es también reciente, que es el Sínodo de los Obispos. Esto en cuanto a la organización, ¿no?, de gobierno de la Iglesia Universal. Incluso recientemente hay una norma que rige la actual convocación del Sínodo, pero el Sínodo de los Obispos fue instituido por el Papa Pablo VI con el motu propio Apostólica Solicitudo del 15 de septiembre de 1965, poco antes de la clausura del Concilio Vaticano II. El Sínodo es una reunión o asamblea de obispos
escogidos de las distintas regiones del mundo que se reúnen en ocasiones determinadas para fomentar la unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos, para ayudar al Papa con sus consejos para la integridad y mejora de la fe y de las costumbres y de la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica y para estudiar las cuestiones que se refieren a la acción de la Iglesia en el mundo. Ciertamente, con la nueva norma sobre el concilio, sobre el sínodo de los obispos, pues también el Papa llama incluso a algunos sacerdotes, laicos y religiosos a ser parte del sínodo para que tenga pues una escucha y una resonancia de la Iglesia Universal. Pero es un órgano de consulta del Santo Padre para que le ayude en lo que es el gobierno, en la conservación y fortalecimiento de la disciplina eclesiástica y que estudian cuestiones que se refieran a la acción de la Iglesia en el mundo. Pensemos sobre todo los últimos sínodos, sobre todo en el ámbito de la familia, en el ámbito de lo que han sido los últimos sínodos que ha presidido el Papa Francisco. Corresponde al sínodo de los obispos profundizar en cuestiones que se someten a su estudio y manifestar su parecer, pero no dar decretos u otro tipo de documentos que hayan de hacerse públicos acerca de ellas, aunque en algunas veces el Papa ha autorizado su publicación. Es el caso de cuando el Papa pide que se publiquen las proposiciones que se sacan en el sínodo, que son propuestas, y que el Papa tendrá que luego hacer algún documento. Por lo general, después del sínodo se publica una exhortación apostólica. Tampoco le compete dirimir esas cuestiones, a no ser que en casos determinados le haya sido otorgada potestad deliberativa por el romano pontífice, a quien corresponde en esta circunstancia ratificar las decisiones del sínodo. Es decir, el sínodo es un órgano consultivo que propone al Papa y solo él, el Papa, es el que puede decidir, tomar la decisión final, a menos que en algunas cuestiones pues el Papa le haya otorgado una potestad deliberativa correspondiente al sínodo, pero igualmente tendrá que el Papa confirmar, rectificar estas decisiones. El sínodo de los obispos está sometido directamente a la autoridad del romano pontífice, a quien compete convocarlo, ratificar la elección de los miembros que han de ser elegidos y nombrar directamente a los demás, determinar las cuestiones que deben tratarse. Este debe ser el reglamento, presidir el sínodo y declararlo concluido. Puede ser convocado dos tipos de sínodos, distintas reuniones. Tenemos una asamblea general en la que tratan cuestiones que miran directamente al bien de la Iglesia Universal, pudiendo ser esta asamblea ordinaria, que suele celebrarse cada 3 años, o como extraordinaria. Estos son, pensemos sobre todo que en el Sínodo de la Familia se convocó, en lo cual tuvo resultado la exhortación apostólica Amor Leticia, fue presidido por un sínodo ordinario y un sínodo extraordinario sobre la familia. La asamblea especial y este es un tipo de asamblea que son para tratar los problemas que se refieren a una o varias regiones determinadas. El último sínodo como asamblea especial que se tuvo fue el sínodo convocado por el Papa Francisco para lo que es la cuestión del Amazonas. Entonces es un sínodo que hablaba de los problemas que se refieren precisamente a una determinada región. Los miembros del sínodo en su mayor parte son obispos, son elegidos de acuerdo con el derecho peculiar o el reglamento del sínodo o nombrados directamente por el romano pontífice. Todos los miembros cesan en su función al concluirse el sínodo. Luego, en cuanto a la Iglesia Universal, tenemos también la figura del colegio de cardenales. Los cardenales, el colegio de cardenal tiene su origen en los obispos de las diócesis sufragáneas y en los presbíteros y diáconos de Roma que eran consejeros del Papa. El nombre de cardenal proviene de los sacerdotes y diáconos incardinados en las iglesias más antiguas de Roma, que se llamaban títulos cardenalicios. A partir del siglo XII comenzaron a incorporarse al colegio cardenalicio miembros residentes fuera de Roma. Para significar su pertenencia al clero de Roma, todos los cardenales han de tener su título o diaconía en Roma en una de las 7 diócesis
llamada suborbicarias, aunque ese título de diaconía no ejerce ningún tipo de jurisdicción. Esta norma no aplica a los patriarcas orientales promovidos al cardenalato que conserven como título su propia sede patriarcal. Es decir, cuando se nombra a un cardenal, el Papa le asigna una iglesia en Roma como para que tenga ese significado de esa unión directamente con el romano pontífice, que es el obispo de la diócesis de Roma, ¿no? Los cardenales son nombrados libremente por el romano pontífice, libremente, y esto nosotros lo hemos podido ver de una manera más práctica con lo que es con el Papa Francisco, que ha nombrado cardenales incluso de sedes que han sido tradicionalmente cardenalicias, que no los han nombrado cardenales, en cambio otras sedes sí las han nombrado cardenal. Pensemos ahora, ejemplo, Milán, la diócesis de Milán es una sede que siempre por general ha habido un cardenal, y el actual arzobispo de Milán no es cardenal, ¿no? Se atribuye a los cardenales una doble función: elegir al Papa según el derecho peculiar, asistir al Papa en su cuidado cotidiano acerca de la Iglesia Universal, es decir, son los consejeros inmediatos del Papa. Pero la función propia del cardenal es elegir al Papa en un conclave que está regido por una norma peculiar, ¿no? La tarea de asistir al Papa antiguamente se realizaba en un consistorio, reunión que actualmente solo tiene lugar en ocasiones solemnes: nombramiento de nuevos cardenales, petición de parecer sobre la oportunidad de proceder a una canonización. Tenemos también una reunión plenaria cuando los cardenales son convocados para estudiar colectivamente asuntos de gobierno de la Iglesia sin que la acompañen las solemnidades propias del consistorio. Además de los cardenales, colaboran personalmente en el trabajo de la curia romana como miembros de uno o varios dicasterios a cuya decisión se someten los asuntos más importantes. Los cardenales que desempeñan cualquier oficio en la curia y no sean obispos diocesanos están obligados a residir en la ciudad. El colegio cardenalicio se divide en tres órdenes: episcopal, presbiteral y diaconal, es decir, tiene en su interno esta distinción, ¿no? Desde el año 1962 todos los cardenales reciben la consagración episcopal, a menos que ellos decidan permanecer en el estado en el que se encuentren. Actualmente hay cardenales que solo son ordenados presbíteros, tienen el sacramento del orden presbiteral y son ordenados y reciben el nombramiento de cardenal y deciden quedar como sacerdotes y no reciben el sacramento del obispo, ¿no? Luego, aparte de esto, el Sínodo de los Obispos, el Colegio de Cardenales, tenemos lo que es la Curia Romana. Esto en cuanto a la estructura de organización de la Iglesia Universal. La Curia Romana es el conjunto de organismos del que se sirve ordinariamente el Papa para ejercer su función primordial de pastor de toda la Iglesia, que por derecho divino le corresponde. Su organización en forma semejante a la actual se remota a Sisto V, el Papa Sisto V, con la Constitución Immensa Aeterni Patris del 22 de enero de 1587. Fue reformada luego por San Pío X en 1908 y con ligeras variantes quedó configurada en el Código de Derecho Canónico de 1917. La reforma de la Curia Romana, preconizada por el Concilio Vaticano II, comenzó el 7 de diciembre de 1965 por el Santo Oficio, que se llamaría en adelante Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe. Actualmente, hasta hoy, la organización de la Curia Romana se rige por la Constitución Apostólica Pastor Bonus del 28 de junio de 1988, que entró en vigor el 1 de marzo de 1989. Esta es la ley por la cual se rige la Curia Romana actualmente, la Pastor Bonus. Sabemos nosotros, porque el mismo Papa Francisco lo ha dicho, que está ahora en formación una nueva Constitución Apostólica, Predicate Evangelio, parecer ese va a ser el nombre,
en la cual se va a reestructurar nuevamente la curia romana, pero hasta que no salga promulgado la nueva constitución y no se conozca cuál es su contenido, pues nosotros no podríamos hacer mención. Ya algunas cosas las conocemos porque la curia romana ha tenido recientemente algunos cambios de organización a través de motus propios, en el cual reorganiza y agrupa algunos dicasterios. La curia romana consta actualmente de la Secretaría de Estado, funciones de Cancillería Apostólica, de la que dependen la edición de Acta Apostólica Sedes, la sala de prensa, la vigilancia sobre los medios de comunicación social del Vaticano. Estas cosas las voy a nombrar, aunque nos aparezca un poco difícil de entenderlas, pero al menos para que nos suene la música, ¿no? Son estas organizaciones, son estos servicios que están en la Curia Romana que prestan su servicio al Santo Padre. Tenemos la Secretaría de Estado, las congregaciones, está la Congregación de la Doctrina de la Fe, con la Pontificia Comisión Bíblica, con la Comisión Teológica Internacional. Hay una congregación que se ocupa de las iglesias orientales, la Congregación del Culto y Disciplina de los Sacramentos. Está también la Congregación de la Causa de los Santos. Está la Congregación de los Obispos, dentro de la cual se encuentra la Comisión Pontificia para la América Latina y la Oficina de Pastoral de las Naciones Castrenses. Luego está una congregación para la evangelización de los pueblos, luego está la congregación para el clero y también está la congregación para la vida consagrada y, y, y en lo que es la congregación para la vida consagrada. Creo que estas son todas. Luego los seminarios y institutos de estudios que pertenecía a la Congregación para la Educación Católica pasa a ser parte de la Congregación para el Clero. También la Curia Romana está organizada, hay tribunales, entre esos tribunales que aplican la justicia en la Iglesia está la Penitenciaría Apostólica, Supremo Tribunal de Enseñatura Apostólica y el Tribunal de la Rota Romana, cada uno con sus reglas propias para ayudar al gobierno de la Iglesia. Luego existen algunos consejos pontificios, consejos para los laicos, para el fomento de los cristianos, para la familia, para la paz, que estos han sido también recientemente modificados por el Papa Francisco, pero como ya les digo, tendremos que esperar la nueva Constitución Apostólica para conocer cómo quedaría reestructurada. Luego existen algunos oficinas que son la Cámara Apostólica, la Administración de la Apostólica del Patrimonio de la Santa Sede, la Prefectura de los Asuntos Económicos para la Santa Sede, Prefectura de Asuntos Económicos de la Santa Sede, ¿no? Y otras instituciones como son la Prefectura de la Casa Pontificia, el Oficio para las ceremonias litúrgicas del Papa y otras comisiones interdicastilarias y permanentes. Tenemos como el Archivo Secreto Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana y las distintas academias. Son todas estos servicios que están en la Curia Romana para el gobierno de la Iglesia. Luego tenemos otra realidad en cuanto a la Iglesia Universal, la organización que se llaman los legados pontificios. Compete al romano pontífice de una manera primordial la solicitud sobre la situación de la Iglesia en toda la tierra, así como el mantener unido e indiviso a todo el cuerpo episcopal junto con el afán por procurar que todas las almas se acerquen a la Iglesia. De aquí se sigue la necesidad de una unión estrecha entre el romano pontífice y los obispos, unión que contribuyen a fomentar los representantes pontificios a quienes corresponde en primer lugar ser vínculo de unión entre las iglesias particulares y el Papa. Estos legados pontificios es lo que nosotros conocemos como el nuncio apostólico, ¿no? Como esos representantes del Papa en cada país, en cada organización, en cada situación, ¿no? Además, esta misión intra, es decir, esa estrecha comunicación entre las iglesias particulares y la Iglesia Universal y el Papa, pasan a través de los legados pontificios, es una misión intra. Los representantes del Papa desempeñan también una función diplomática
ante las autoridades de los respectivos estados para establecer y mantener relaciones de comprensión recíproca entre la Iglesia y la sociedad civil, evitar o solucionar posibles desavenencias y procurar que se haga realidad la concordia entre los pueblos, así como la paz interior y el progreso de cada nación. Tarea principal entre las iglesias particulares: informar a la Santa Sede sobre todo aquello que se refiera a la vida de la Iglesia y al bien de las almas. Prestan ayuda y consejo a los obispos sin detrimento de su legítima potestad. Mantienen las relaciones estrechas con las conferencias episcopales, de las que sin embargo no son miembros. Participan en el nombramiento de los obispos. En general desempeñan sus funciones en unión estrecha con el episcopado. Esto, lo que decíamos anteriormente, es en relación a intra, la tarea propia que corresponde en este caso a los nuncios apostólicos. Ellos también tienen la función diplomática. En lo referente a los legados con representación diplomática, el romano pontífice se atiene también a las normas del derecho internacional, porque la Santa Sede es sujeto de derecho internacional. Estos representantes reciben el nombre de nuncio o pronuncio y son agentes diplomáticos de primera clase con el rango de embajador extraordinario y plenipotenciario. Se llaman delegados apostólicos los legados pontificios que ostentan la representación del Papa únicamente ante la jerarquía eclesiástica de un determinado territorio, aunque procuran igualmente, en la medida de lo posible, mantener contacto con las autoridades civiles, que les reconocen a veces algunas prerrogativas propias de los miembros del cuerpo diplomático. La Santa Sede envía también observadores permanentes o delegados ante diversos organismos internacionales, sobre todo ante aquellos organismos que piden a la Santa Sede que esté presente en estos organismos internacionales. También tenemos que el gobierno de la Iglesia, la organización de la Iglesia, hay un momento particular que es cuando está la sede apostólica vacante, es decir, porque renuncia el Papa o porque el Papa muere. Al quedar vacante la sede apostólica, el gobierno de la Iglesia pasa al colegio de los cardenales, aunque solamente para los asuntos ordinarios o para aquellos otros que no admitan dilación, es decir, el prolongarse, así como también en lo que se refiere a los preparativos para elección al romano pontífice. Recordemos que son los cardenales los que tienen esa función de elegir al romano pontífice. Compete al colegio de los cardenales la potestad civil del sumo pontífice para el régimen de la Ciudad del Vaticano. Continúan en sus respectivos cargos los legados pontificios. Esto cuando ocurre en la sede vacante. En cambio, todos los cardenales que estén al frente del dicasterio de la curia romana, incluido el secretario de Estado, cesan en sus cargos, con excepción del camarlengo, que debe cuidar los bienes temporales de la Santa Sede, el penitenciario y el vicario general del Papa para la diócesis de Roma. Estos siguen tramitando asuntos ordinarios, sometiendo al colegio de cardenales aquellas cuestiones que en sede plena hubieran debido tratar con el romano pontífice. También permanece en su cargo el sustituto de la Secretaría de Estado e igualmente conserva su competencia los tribunales de la asignatura y de la ruta romana. Las congregaciones de la curia deben obtenerse de resolver aquellas cuestiones que la sede plena hubiera debido someter previamente al romano pontífice, o decidir en virtud de facultades especiales y extraordinarias concedidas por el Papa al prefecto o al secretario de la congregación. Esto en cuanto a la sede vacante, ¿no? Entonces ya veíamos en lo que corresponde más o menos en líneas generales a la Iglesia Universal. Como resumen de lo que acabamos de exponer, tenemos en cuenta que las estructuras que son partes de la Iglesia Universal tenemos todas aquellas que están abocadas al romano pontífice, el concilio ecuménico, el sínodo de los obispos, la curia romana, los legados pontificios, todo lo que es la organización interna de la curia romana, pero todo esto tiene su función de ayudar a la Iglesia en el gobierno universal, en la organización universal de la Iglesia. Muchas gracias por la atención.